Hola a todos, bienvenidos a Somos Uno Podcast. Estamos muy felices que estén aquí con nosotros. Hoy muy felices de empezar una nueva temporada, los 5 sentidos. Estaremos hoy hablando de los medios que adaptan esta juventud, de temas de mucho interés y esperamos que sea edificación para todos. Bienvenidos. Antes de comenzar, queremos pedirte que tengas prudencia y discreción con los temas que vamos a manejar. Vamos a estar hablando de cosas muy específicas como el abuso, el bullying, la autopercepción, adicción a redes sociales y música. Y, por supuesto, cómo a través de Jesús puedes ser libre de todas estas cosas que atan tu mente. Bueno, arranquemos. ¿Por qué el gusto? Hoy vamos a estar hablando del poder que tienen las palabras, de cómo una palabra te puede levantar, dar ánimo, pero también cómo se ha normalizado tanto que las palabras no se usen correctamente. ¿Por qué crees que es importante que hablemos del gusto? Bueno, hay un pasaje en la Biblia, me parece súper relevante para el día de hoy. Está en el libro de Santiago en el capítulo 3. Vamos a leer los versos del 5 al 8. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Entonces nosotros vemos este pasaje y al principio se oye un poquito exagerado, ¿no? Como la lengua es inflamada por el infierno, la lengua está llena de veneno mortal, pero como vamos a ver con nuestros invitados, es cierto. La Biblia es la verdad y vamos a ver que es cierto, pero no nos adelantemos. Lo importante es que en nuestras lenguas, en nuestra boca tenemos un poder muy grande, bien sea para construir o para destruir. Para dar vida o para dar muerte. Y creo que es muy importante hoy en día hablar de esto porque todo el tiempo estamos escuchando palabras. Estamos en la era de la comunicación. Estamos en la era donde todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere decir, todo el mundo quiere aportar o dañar y pues con los medios, con las redes, con todo lo audiovisual, de verdad que la gente no se da cuenta del poder que tiene la palabra proferida. Y muchas veces nos permitimos escuchar cualquier cosa, decir cualquier cosa, sin medir lo que pasa, sin medir el efecto de eso. Entonces hoy vamos a estar con nuestros invitados hablando un poquito de eso, del poder de las palabras y cómo una palabra o nos edificó, nos dejó marcas, una palabra tuvo consecuencias, porque las palabras tienen consecuencias, sí o sí. Y bueno, hoy tenemos 2 invitados que yo sé que va a ser de mucha edificación su testimonio, cómo Dios los ha levantado. Tenemos a Kate y tenemos a Juanfe. Entonces, bueno, primero las damas. Kate, cuéntanos de ti, preséntate. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Katherine, tengo 29 años y soy administradora de empresas. Bueno, bienvenida. ¿Cuánto tiempo llevas de conocer a Jesús? ¿Soltera, casada? Soltera. ¿Quién te gusta? No, aquí no. Déjenme en los comentarios si quieren un café. No, soltera y desde el 2012 estoy en los caminos del Señor, en la misión carismática. Bienvenida. Gracias. Y bueno, Juanfe. Bueno, gracias pastores por la invitación. Llevo toda mi vida en la iglesia, pero más o menos hace como un año y medio, bien firmecito. Estoy estudiando Relaciones Internacionales, tengo 24 años y... ¿También soltero? También solteros, sí señor. Bueno, y nosotros somos Juan y Gina. No sé si quieres contar algo de nosotros. Mucho gusto. Llevamos ya casi 10 años de casados, felizmente casados. Nos conocimos acá en la iglesia, en una convención de jóvenes. Inscríbanse a las convenciones de jóvenes, por favor, si quieren salir de la soltería. Tenemos 2 hijos. Sí, nos conocimos así recién convertidos. Entonces, bueno, después hacemos un podcast de sentimientos. No, han habido muchos, vean los anteriores. Bueno, arranquemos. Entonces, de pronto empecemos a hablar de cómo las palabras, a veces no entendemos que las palabras proferidas es lo dicho, de verdad pueden crear marcas en nosotros. De pronto empecemos con Juanfe. ¿Cómo puedes contarnos que las palabras empezaron a afectar tu identidad o cómo de alguna manera tú empezaste a creer mentiras de que decían de ti y eso pues afectó y trajo marcas a tu vida?
Bueno, pastora, pues yo recuerdo muy puntual justo ahorita que hablábamos, me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y siempre los profesores, yo pues sabía que era un buen estudiante, pero siempre los profesores decían como no, él le va mal, él no sirve para esto, él no es bueno para matemáticas, y a mí me afectó un montón eso, porque mis papás iban a las citas en el colegio y eso, y decían como no, su hijo no es tan bueno en eso, y yo decía, pero papi, yo sí soy bueno, o sea, yo en serio, yo me esfuerzo, yo trato de darla, pero como que no. Y después de eso a mí llegó como esas palabras que los profesores decían como autoridades a mi vida. Tenían tanto poder en mi vida que yo hasta literal pensé en no comenzar una universidad. O sea, para mí entrar a una universidad me da mucho miedo porque yo decía de pronto me vaya a tirar un semestre, de pronto en la universidad ya son otros niveles y digo como en realidad a mí me aterrorizaba entrar a una universidad justamente por esas marcas que me habían dejado en el colegio. Entonces pues eso más que todo como las palabras que me pudieron afectar de pronto en mi infancia más que todo. Sí, y a veces uno no se da cuenta que ciertas conversaciones también uno como que coge esas palabras. Yo preparando el podcast me acordé también de una situación muy en particular. Cuando yo era adolescente, así todas las adolescentes y todos los niños y jóvenes, entonces queremos tener pues la aprobación y una conexión de amistad con nuestros padres. Y un día, bueno, tuve una pelea con mi mamá y eso. De pronto a la gente no le pasa, yo peleaba con mi mamá. Y yo le digo, mami, pero yo no sé por qué no podemos llevarnos bien, yo no sé por qué no podemos ser amigas. Y claro, nosotras no éramos cristianas, no nos habíamos convertido. Y ella me dice, es que eso no va a pasar, porque usted y yo somos como el agua y el aceite. Y yo dije, mi mamá y yo somos muy diferentes, somos como el agua y el aceite. No podemos tener, entonces claro, toda nuestra vida, hasta hace poco, pues hace algunos años que nos convertimos y Dios nos restauró y restauró nuestra relación, pero ella y yo teníamos una relación muy difícil, muy conflictiva, porque también era como lo que pasaba en su corazón, como bueno, hay mucho contexto detrás de eso, pero esa palabra pienso que le dio un rostro a nuestra relación, que ella y yo éramos como el agua y el aceite, y eso pues afectó muchísimo. De pronto, Kate, algo que te haya marcado, una palabra, un momento que haya dejado una marca en ti, en el poder de las palabras proferidas. De pequeña también. En tu vida en general. Justo en el colegio también, como que se había acabado las clases y fue como, bueno, se van para la casa los que pasaron todo bien, y yo dije que había pasado todo bien. Y no. Entonces, cuando yo ya regreso al colegio, mi profesora me dijo como, eres una mentirosa, eso no se hace. Y bueno, esas palabras proferidas dejaron como una marca de que, bueno, yo hago las cosas mal. Entonces, cuando me confrontaban o me preguntaban algo, para mí era como, entonces yo estoy haciendo algo mal. Entonces, eso afectó obviamente también mi vida más adelante, y ya hablaremos de eso. No, y es tremendo porque en el colegio, y sí, los padres, los profesores tienen tanto, pero también el círculo, sí. la gente que te rodea. Sí, y ahorita leíamos en el pasaje de Santiago cómo una pequeña llama puede incendiar un bosque completo. Entonces no sé, Kate, si nos quieres contar cómo una palabra muy pequeña generó una situación y bueno, una destrucción como la de un incendio forestal. Más adelante, ya de adulta, ya ahorita, se presenta una oportunidad en la que me veo involucrada en un malentendido debido a que preguntaron a una persona cercana si me gustaba alguien que ya estaba en una relación. Entonces, a raíz de eso, como que esa pregunta a esa persona y viene como a buscarme y decir como, bueno, yo quiero saber si esto es real. Entonces, a raíz de esa palabra viene una pregunta y cuando me la hacen a mí, pues como que yo aclaro la situación, pero generó como un conflicto interno en mi vida. ¿Y cuál, bueno, cómo empezaste a vivir eso? ¿Qué empezó a pasar? O sea, vienen y te dicen, oye, ¿a ti te gusta esta persona? Y tú le dices, no. No, exacto. Pero ¿qué empieza a pasar en tu vida? Entonces yo comienzo, como que el enemigo también a veces viene y trae como la culpabilidad, como, bueno, una mentira es que si eres culpable de esto o que sí. Y yo me sentía como con delirio de persecución. Era como, si una persona no me saludó hoy, esa persona sabe.
Si esta persona no me habló de la misma manera, entonces ya sabe algo y yo quedé mal. También era un tema de que entonces no confían en mí, o sea, ya no confían en mí a raíz de pronto de este malentendido. Y aunque se dejó todo claro, pues generó como muchas inseguridades en mí, o lo que podíamos hablar era que había algo que de pronto no había trabajado, como inseguridades en mi vida que como que se desató en ese momento. Entonces yo me sentía con delirio de persecución, no comía bien, empecé a sentir que yo era culpable de algo que no. Y ya. Y bueno, perdón. No, dale, amor. No, y también pensando en eso, estamos hablando de un gran incendio y vemos como una pregunta aparentemente pequeña, algo que no debió haber causado todo lo que causó. ¿Cómo empezó a afectar, por ejemplo, tu relación con tus amigos, con las personas con las que tú estabas cercana, con tu familia? Cuéntanos un poquito más. Bueno, digamos que llegó el punto en que yo no quería llegar a casa temprano. O sea, para mí era como, no quiero hablar del tema. Porque te van a preguntar. Me van a preguntar acerca esto de es un esto. gran incendio. Sí. Entonces yo decía, no, yo no quiero llegar. Entonces me involucraba en muchas cosas acá. Para llegar muy tarde a la casa. Salía muy temprano o esperaba que se fueran de la casa para yo poder salir. Y como que yo me encerré en mis cosas. En mi trabajo también fue como, pasa algo, no eres la misma, algo sucede y pues mi foco era, no quiero hablar porque no quiero generar más cosas o más malentendidos que realmente no van al caso. Entonces, claro, mis relaciones se veían afectadas así porque yo todo el tiempo decía, esta persona sabe, entonces yo prefiero no acercarme. Ya era como, no me acerco porque no sé qué va a pensar, qué va a decir de mí. Entonces me afectaba también en eso. Yo te aislaste, tú ya no querías como... Sí. Como que, o sea, que nadie más se enterara y como pensabas que todo el mundo se había enterado, entonces tú no querías... Sí. Claro. Y se había enterado pues lo que no era, ¿no? Porque eso como que fluye muy rápido. Eso sí. ¿Y cuál fue como ese punto de quiebre donde tú dijiste, uy, yo no puedo seguir así, esto me afectó demasiado, más de lo que me debía afectar de pronto, ¿no? O sea, como tú te das cuenta que estás dentro de ti como tan afectada por esto. Pues uno fue como que yo no quería hablar con nadie, ¿sí? Y otro fue que mi cuerpo somatizó lo que yo estaba viviendo. Entonces yo amo comer, pero para mí, o sea, es muy difícil que algo en serio me quite el apetito, ¿sí? Pero esto, en serio, yo no me entraba nada, pues llegaba tan tarde y no comía absolutamente nada. Mis labios se brotaron de una manera muy tenaz, como si estuviera un fuego en todo el labio, en todo, arriba, abajo, en todo el labio. Cuando yo voy al médico, porque esto era muy raro, pues es como que pueden ser muchas causas, pero una de esas es el estrés. Entonces yo entendí que estaba estresada mal por esa situación y mi cuerpo lo estaba somatizando de esa manera porque tampoco dormía, no descansaba, me levantaba temprano pensando, ¿y ahora qué hago y qué va a pasar? Y cuando me acerca esta persona... mente ya voló, o sea, empezó a hacer suposiciones, todo el mundo está enterado, qué van a pensar de mí, ahora no sé qué, de pronto como que empezó a decir tu familia, que empezaron... ¿Cómo manejabas eso? Ellos también, ¿cómo lo manejaron? Pues no, había un temor de hablar con mi familia, incluso de exponer a personas y exponerme a mí misma en la situación. Cuando yo hablé con mi hermana mayor, me acuerdo mucho de mi familia, y fue como, pero todo está claro, pero se supone que todo es, y yo sí, todo está en orden, pero entonces me dijo, no, pues vuelve a hablar si es necesario, vuelve a aclarar las cosas. Y hablo con una persona de autoridad y yo me acerco y como mi rostro reflejaba en serio una situación muy fuerte en mi vida y ella me dijo como, tú no eres culpable de nada. Entonces ahí era como aterrizar y decir, es verdad, o sea, aquí no ha pasado nada, no tengo por qué estar, lo que dice la pastora, estar llevando a pensamientos más allá de lo que realmente ha pasado. Y ese fue como el punto de ya, o sea, aquí tiene que parar algo.
No, y es tremendo porque a veces, o sea, no es solo lo que la gente dice, sino el lugar que nosotros le damos a esas palabras. Como yo sé que dijeron esto, pero pues si no es verdad y eso, yo no voy a dejar. Entonces también como aprender a ponerle límites a mi propio cuerpo, a mi propia mente de lo que dicen los demás o de esto que escuché o lo otro, porque mira, tú te enfermaste, o sea, empezaste a tener angustia, ansiedad, muchas cosas, porque empezaste a suponer. No, de hecho lo que estás diciendo me recuerda algo que es súper importante y de pronto podemos hacer una mini conclusión hasta este momento, y es que cuando nosotros nos vemos envueltos en un problema, grande o pequeño, nuestra tendencia natural es aislarnos y no entendemos que el aislarnos lo que hace es empeorar el problema. Tenemos que buscar ayuda, pero también tenemos que ser sabios a mirar a quién. ¿Con quién voy a abrir mi corazón? ¿A quién le voy a pedir ayuda? En tu caso, pues, hablaste con tu hermana, con tu líder. Yo pienso que de pronto si tú tienes algo así que tienes guardado en tu corazón y que no has hablado, busca una persona. Si asistes a una iglesia, pues a alguien de tu iglesia. Yo pienso que la persona a la que le debes pedir ayuda debe cumplir dos características. Primero, que sea una persona madura, un cristiano maduro, una persona que tú sepas que es espiritual, que no te va a dar un mal consejo. Y segundo, una persona que tú sepas que te ama. Entonces tú puedes exponerte, tú sabes que no va a burlarse de ti, no te va a recibir mal y te va a ayudar. Porque muchas veces nuestros problemas duran más de lo que deberían porque no buscamos ayuda. Entonces, lo que estás diciendo creo que me da pie porque hay otro pasaje que me gustaría compartir que está en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 18, que dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y claro, uno no le pega a alguien con una espada para jugar, ¿no? Las espadas fueron diseñadas para matar. Entonces vemos como una pequeña pregunta: oye, ¿será que a ella le gusta este muchacho? Abrió la puerta a algo tan grande. Pero vemos también como una palabra a tiempo, en este caso de tu líder, que te dice: tú no eres culpable, nada de esto pues fuiste tú. Abrió también la puerta a la restauración. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cómo a partir de ese momento las cosas comenzaron a cambiar y cómo pues lograste sanar y bueno, de alguna manera apagar ese incendio y no morir en el intento? Bueno, una vez me dice como: no eres culpable de nada. Yo me rompo como a llorar porque creo que no me había desahogado como lo necesitaba. Esta persona pues me abraza y bueno, me hace sentir como que todo está bien. Ahora pues necesitas trabajar como en ti, como preocuparte también por ti, porque fue algo que pues afectó básicamente tu identidad, cómo te sentías. Entonces comienzo también a acercarme al Señor y a decir: bueno, Señor, necesito verme como tú me ves, ¿sí? Porque también era como el qué dirán, ¿no? Entonces, si dicen esto de mí, si esta persona pues va a hablar de mí de esta manera, entonces ahora yo quién soy, ¿sí? Entonces empecé pues a acercarme más al Señor y pues a tener mis tiempos con Él y ir a ver a la luz de su palabra pues quién era yo en Él. En el caso del colegio, pues no soy una mentirosa, o sea, cometí un error en ese momento y todo, pero pues eso no debía marcarme, define, exacto. Eso no debía definirme, exactamente. Entonces en esta situación era exactamente lo mismo, como es algo que no hay cabida en esto, no tienes por qué sentirte de esa manera, pues porque no hay nada. O sea, se comentó algo, pero no, o se preguntó algo, pero no es algo que era real. Y que normalmente cuando uno se deja afectar tanto de una mentira, no hay otro camino para salir de esto, sino es con la verdad, sino es como saber de verdad. Uno, por el lado de la identidad, muchas veces cuando nos dejamos afectar tanto es porque no sabemos bien quiénes somos. Y algo, lo que tú decías, el delirio de persecución, que dirán de mí, me importa demasiado lo que dicen los demás y por eso no quiero que pues como que me vean mal, no quiero exponerme, no quiero que piensen, porque yo necesito que todos piensen que yo estoy bien. Entonces muchas veces si te afectan tanto las palabras es porque realmente tienes que sanar esa identidad, estar seguro de quién eres y conocer cuál es la verdad de eso. Miren que en el caso de lo que yo decía ahorita, estas palabras que dijo mi mami en su momento marcaron eso, como ella y yo tenemos una mala relación y no nos podemos llevar bien. Pero cuando conozco al Señor y ya empiezo a ser parte de una iglesia, empiezo a ser parte de una comunidad, me acuerdo mucho que
que la pastora Claudia me dice un día, hablando como de una situación que yo estaba viendo con ella, ella me dice, tu mamá te ama. Y esa verdad, que yo decía, pero, o sea, que mi mamá me ame, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué eso? Pero ella me decía, la verdad es esta, tu mamá te ama. Esto que pasa no cambia el amor que tiene tu mamá por ti. Y esta es la verdad. Y eso fue tan restaurador como yo creo en esta verdad. O sea, yo en el fondo yo sé que mi mamá me ama. Y cuando volvíamos a vivir situaciones, estaba más fuerte esta verdad. O sea, esto que pasa no es lo verdadero. Esto que ella me dice, porque yo sé que ella me ama. Y entonces yo ya no me tomaba las cosas personales, sino que yo sabía que era producto de lo que pasaba en su corazón, producto de lo que pasaba en su vida, pero la verdad en nuestra relación era que mi mamá me amaba. Y a veces nos dejamos afectar tanto es porque no conocemos esa verdad para la situación determinada. De pronto, Juanfe, cuéntanos también cómo, pues sí, empezó a pasar en tu vida que lo que decían las otras personas pues te afectaba más de lo que debía afectarte. Bueno, pastora, yo voy a agregar algo a mi presentación. Se me había olvidado, bueno, yo nací en la iglesia, pero mis papás son pastores prácticamente. Yo cumplo 2 años y mis papás son pastores. Entonces, obviamente, yo crecí en este ámbito. Yo creo que Juan también se siente identificado, que crecí en un ámbito cristiano, de una cuna cristiana, donde pues yo prácticamente viví toda mi vida en la iglesia, de reuniones hasta tarde, de abrir la iglesia, de cerrar la iglesia, de las sillas del auditorio. Exacto. Entonces yo veía a mis papás, obviamente, predicando, pero también viendo unos papás en la casa, que son humanos, por supuesto, que se equivocan. Entonces, durante toda mi vida crecí en eso, pero también entendí que a veces mi identidad en Cristo no estaba sana. Y como que yo veía de pronto, sabía que Dios existía, obviamente estaba convencido de eso, pero creía en el Dios de mis padres, creía en el Dios que de pronto yo veía. Mi papá tuvo cáncer cuando tuve 14 años, Dios lo sanó. Entonces yo decía como, yo sé genuinamente que Dios es real, pero mi identidad en Cristo no está como sana. Entonces yo decía como, digamos, llegó la temporada que a veces pasa mucho aquí en la iglesia, que todo el mundo se casa. Entonces comienza como, hay temporadas donde muchos solteros y hay otras temporadas donde todo el mundo se casa, y yo comencé a ver a mis amigos casarse y yo decía como, bueno Dios, ¿cuándo va a llegar como mi hora? Y mis amigos me decían la importancia de las palabras, y ellos me decían, bueno Juanfi, ¿cuándo? Ya como que te está pasando el tren, ya nos vamos a casar. Y a veces habían amigos que ya tenían hijos. Yo decía como, bueno Dios, en serio, como que me pasó el tren, y yo teniendo 18 años, ¿no? O sea, no, y que pasa mucho con los hijos de pastores. Que pasa mucho que con los hijos de pastores, que les ponen como cargas con las palabras, ¿no? Como lo que tú cuentas de que, así se porta el hijo del pastor, así se porta no sé qué. Entonces, claro, empiezan a recibir un peso por causa de las voces que escuchan de lo que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, como, porque él es el hijo del pastor, te tienes que casar rápido, bien y todo. Yo recuerdo como que los líderes, digamos, discípulos de mis papás decían como, no, ya es tiempo de que abras tu célula. Y yo como, no, todavía no estoy listo. Y me decían, no, es que tú tienes que ser el líder de mis hijos. Entonces yo decía, como hay mucha responsabilidad, que aún yo decía, como yo, ¿cómo les voy a predicar si a duras penas hago mi devocional? Entonces pasaron el tiempo, y yo como que vi a mis amigos casándose y todo eso, y como que vino como un deseo en mi corazón, obviamente que no venía de parte de Dios, de decir como, yo ya quiero acelerar esa área, pero fue una decisión mía. Entonces conocí a alguien en la universidad, duramos 2 años de relación, pero fue una relación donde hice mucho daño, porque obviamente aceleré todo. Después de eso acepté muchas cosas en mi corazón, aún dentro de la iglesia. Yo me acuerdo que yo venía muy juicioso aquí a la iglesia, o sea, cada 8 días o cada 15 días ahí estaba con mi líder Raúl, y él me acompañaba a las reuniones, me escribía, ven Juanfe, y yo, a pesar de tener novia y todo eso, yo seguía viniendo a las reuniones, pero aún mis amigos de la iglesia, yo sabía que como que había algo en ellos que decían, se como, te notaba. Exacto, así como, uy, no, este man anda paila, o yo decía como, pueden decir como, ay no, sí, Pipe me cae bien, todo el cuento, y eran los mismos amigos que yo salía cada 8 días cuando yo estaba juicioso en la iglesia, pero después de las reuniones yo me les decía, hey, ¿qué van a hacer? Y ellos, no, nos vamos para la casa, y después uno veía en Instagram que salieron a tal vaina, y yo, uy, repaila. Entonces, muchas cosas que yo viví dentro de la iglesia a mí me afectaron, y yo decía, ¿por qué? Y eso es como un consejo aquí a los que de pronto están viendo el podcast, y yo decía, tengan mucho cuidado con
nuestros miembros de la iglesia, aún la gente que de pronto se aleja o la gente que está llegando. ¿Por qué? Porque podemos ser, como dices tú, pastor, como que podemos dañar y crear un fuego donde literalmente no hay. Entonces decía como, hay gente que decía como, ay no, el hijo del pastor tal vaina, o uy, ese hijo de pastor y con alguien como de que no viene a la iglesia, y comenzaron a dañar mi autoestima. Y yo decía como, en realidad yo hasta pensé en su momento cambiarme de iglesia. Yo decía, no, pues me voy a otra iglesia, pues porque mis papás, allá hablan de mí, allá dicen, y sabes que hay algo que hemos hablado también del poder de la lengua, es cómo se ha normalizado el tema del chisme, de la murmuración, de las burlas, y de verdad que eso es muy feo, porque dice que debemos hablar palabras de verdad, palabras de sabiduría, palabras que edifiquen. La lengua puede ser muerte o vida, y a veces creemos como que, ay, como que usted siempre usa la misma ropa, ¿cuándo va a cambiar de chaqueta? Y también me impacta esto porque a veces nos sentimos como con, no sé, como que nos tomamos la atribución de hacer comentarios de que nada que ver, o sea, como de, ¿a qué te importa cuánta ropa no, mentira, no responder así, cambien eso, pero nos sentimos como con eso, con la derecho. Con el derecho, sí. Nos tomamos atribuciones, más bien, nos tomamos atribuciones. Eso de verdad afecta a las personas. El hijo de pastor debería, y les digo, estamos en la era de la comunicación donde dar una opinión es demasiado fácil, pero tú no sabes eso cómo puede afectar a las personas, y como tú cuestionabas ir a una iglesia, pero si allá están hablando de mí. Sí. No, y también era eso, como que nosotros tendemos y es muy fácil hablar de las otras personas, a sus espaldas. Sí. Y uno cree que la gente nunca se entera, pero tú sabías, ¿no? Como que mis amigos de toda la vida están hablando de mí, pero no me lo dicen de frente, sino como que me saludan, todo bien, vete a tu casa, y como que dicen una cosa y actúan de otra, y eso lastima mucho. Sí, o como le pasaba a Kate, que después le preguntaban, ay, oye, ¿ya resolviste eso? O sea, era evidente que la gente estaba hablando de eso, y eso solamente incrementaba las cosas que ella estaba experimentando. Y de pronto también eso como, pues, ¿cuáles fueron las consecuencias en tu vida, no? Tú dices, bueno, allá con mi novia yo sí tengo esta seguridad, esta aceptación, sí, o no tengo esta presión que me ponen, o algo así, como ¿cuáles fueron las consecuencias de tú estar rodeado de esta murmuración, de estos chismes y todo esto? Sí, digamos, como que lo que te decía, pastores, o sea, como que yo decía, como me voy a ir de la iglesia, yo, digamos, siempre he sido muy de salir, de hacer muchos amigos, soy una persona sociable por naturaleza, y es como, yo siempre salía de jóvenes y me encontraba con los grupitos y vamos a comer algo. ¿Y qué pasaba? A veces me salía antes de las reuniones, y a veces yo como que decía, ¿cómo va a salir antes de las reuniones? Porque no quiero verlos. O de pronto yo veía que lo que les decían, como que los veía salir, y yo en serio a veces llegaba triste a la casa. Mis papás me decían, uy, tan temprano en la casa. y yo como, no papi, pues me vine temprano, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que esto me afectaba, que muchos amigos que decían como que yo te quiero, te amo, salía contigo cuando estaba en Dios, pero después cuando me alejé, ellos mismos hablaban mal de mí. Y por eso tú te refugiabas en otras cosas. Exactamente, entonces, no sé, me iba a jugar mucho fútbol, obviamente salía un montón pues con la que era mi novia, entonces como que me refugiaba más en eso en vez de estar como en Cristo, de decir como no, yo sabía que en la iglesia, como a veces yo siento que, y lo he podido experimentar como en esta nueva vida que he tenido, y es como que la iglesia es un refugio, o sea, yo siento que es mi lugar seguro, literalmente, yo vengo aquí a la iglesia cuando vengo cargado, cuando vengo triste, y yo sé que en la iglesia encontraba ese refugio, pero a veces en esos momentos no lo encontraba. ¿Qué encontraba? Acusación. Encontraba que habían amigos que me decían como, no, re bien, tú súper bien en la universidad. Y yo sé que, como decía el pastor, a espaldas mías hablaban cosas hasta peores, y decían como, él ni siquiera debería ser hijo de pastores. Una vez me contaron eso, y yo como, pues, está bien. Ya le digo al notario, por favor, que me cambie de registro civil. No, y tremendo, porque también eso, o sea, por un lado tú, las palabras que escuchabas te llevaron a buscar otras cosas, pero también tú decías mentiras para salir con tu novia. Exacto. Para eso, entonces como que de alguna manera las palabras que uno recibe empiezan a cambiar la identidad, y cuando uno no tiene la identidad segura también hace cosas malas. Sí. Y bueno, ¿cuál fue como tu punto de quiebre? ¿Viste como hay algo de verdad que no está bien y cómo salgo de esto? Pues ahí fue como prácticamente pues mi vida nueva en Cristo. Siento que fue como un antes y un después. Como para resumir la historia, ya Dios me había hablado durante mucho tiempo de terminar esa relación,
y a mi pastor Lau y a Raúl, que fueron mis líderes que me sacaron de ahí. Fueron un día, me encontraron en un cine Multiplaza, domingo 11 de la noche, y fueron por mí y me rescataron, literalmente. Que son las palabras que levantan. Exactamente. Entonces yo tuve la bendición obviamente de unos padres que oraron por mí, pero también de unos líderes que se levantaron juntamente con el pastor Lau. Me llamaron, me dijeron: Juanfe, ¿dónde estás? Yo estoy en cine, estaba con un primo y una tía, estábamos en cine, me dijeron: ¿cómo vamos a ir por ti? Entonces dijeron como: Juanfe, ¿qué te ayudamos? Nunca me juzgaron como de pronto lo habían hecho otras personas, nunca dijeron como: no, tú estás re mal, sino ¿en qué te podemos ayudar? Entonces yo le dije: pastor, yo quiero volver a Dios. O sea, me dijo: listo, entrega tu celular. Yo: listo, se lo di, listo, cambia de país. Duré 3 meses en una nación que amo con todo mi corazón, que es Ecuador. Duré con el pastor Abelardo, con la pastora Sandra, y ahí cambió mi vida. Pero fue como literalmente la decisión de decir como: yo no soy lo que la gente dice que soy, yo no soy lo que el mundo quiere decir que yo sea. Como que todo el mundo tiene relaciones sexuales a tempranas edades, todo el mundo tiene novia, todo el mundo se va a casar, todo el mundo tiene hijos, y a veces uno no entiende que son procesos. De pronto uno quiere, como me pasó a mí, uno quiere acelerar todo, uno quiere ya casar, carro, casa, beca, estar graduado y todo. Yo decía como: no, yo soy quien Cristo dice que yo soy. Y cuando yo entendí eso, mi identidad cambió. Yo dije como: en realidad yo estoy fundado bajo la roca. Yo dije como: Dios, en serio, quiero que tú transformes todo lo que yo tengo. De pronto en ese momento yo decía: no tengo nada. Yo decía: pastor, yo una vez hablé con el pastor, la decía: pastor, la verdad yo necesito mucha ayuda porque yo no puedo. Yo le dije: yo no puedo, en serio, yo no puedo. Pero tuve un pastor y un líder y mis papás que oraban por mí. Yo decía como, bueno, y recuerdo ya para añadir al pequeño testimonio, con mis papás, yo no fui un muy buen hijo durante esa época. Y yo me acuerdo que yo me levantaba muy de madrugada, a veces iba al baño, como Kate decía, amaba comer. Y bueno, eso es algo muy importante para mí. Yo me levantaba muy de noche y yo escuchaba a mis papás orar por mí. Y ellos decían como: Señor, yo sé que Juanfe te va a servir. Yo sé que Juanfe va a ser un pastor. Yo sé que Juanfe tú lo compraste y tú nos diste el nombre de Juan por el apóstol Juan. Y entonces él decía como: yo sé lo que él es para ti. Y yo los escuchaba, yo a veces me paraba literal en la puerta de ellos y yo los escuchaba y a mí me escurrían las lágrimas. Yo decía como: unas personas que de pronto les he hecho tanto daño, porque les hice mucho daño, siguen orando por mí. Y ellos declaraban, nunca dijeron nada incorrecto, nunca dijeron como: ay no, él es una mala persona, él va a ser tal. No, ellos decían como: Juanfe te va a servir, un día va a volver a casa. Y así como el buen hijo pródigo, yo me siento muy identificado. Él sabía el camino de vuelta a casa y pues gloria a Dios pude volver a casa. No, y es que de verdad los padres, los líderes tienen tanta autoridad y siempre tenemos que cuidar tanto las palabras sobre nuestros hijos, pero qué importante es cuando una persona se levanta también a decir como: yo veo que algo te está pasando, pero lo que tú dices no es como sucio, pecador, uy, qué paila lo que usted está haciendo, o por qué, que es la murmuración, sí. Sino es: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Tú eres amado incondicionalmente. Y algo que me impacta ahorita que dices es cuando uno entiende como: yo no soy lo que todo el mundo dice. Pienso que en esta era donde tú te vives comparando, donde vives escuchando lo que dicen de ti, donde la murmuración, el chisme, tú te dejas presionar por esas palabras, pero así como tú puedes decidir dejarte presionar, uno mismo se autopresiona. Y aunque la lengua tiene poder, el efecto de la lengua pasa a la mente. Entonces eso transforma tu identidad y tú mismo te impones cargas que a veces ni siquiera otros te están poniendo, o que tú le diste un poder a esas palabras, porque uno es el que le da el poder a las palabras. Entonces, cómo uno mismo tiene que decidir y ser intencional en no autopresionarse por las palabras que escucha o por lo que ve en las redes, o como tú dices, como: ay, ves una declaración de alguien, o esta es la nueva tendencia, o lo que dicen los demás, y tú le das demasiado poder a eso, sí, y te autopresionas, y entonces tú dices: bueno, me voy a cuadrarme con este, o me voy a apartar, o ay, ¿cómo así? Ahora yo soy así porque otros están diciendo. No, cuando uno va a la verdad de la palabra y se da cuenta que Dios dice cosas tan específicas de uno, pues uno también ya con la verdad puede quitarle el poder a esas palabras que aceptó. Tú
no, tú sí eres buen estudiante, tú me contabas, no, me va re bien en la universidad, ¿no? Como que cuenta un poquito sobre eso. Sí, no, bueno, digamos en el tema de la universidad fue como cambiar literal el chip. Yo dije como, yo quiero que me vaya bien. Yo dije como, yo soy el más esforzado, y yo me acuerdo la palabra en Daniel 1 que dice como que los halló 10 veces mejores a él y sus amigos. Entonces yo decía, no, yo soy 10 veces mejor, no por creerme más que los demás, sino que yo soy 10 veces mejor en mi universidad, en todo conocimiento, en toda ciencia, como dice la palabra. Y yo decía como, yo quiero ser el mejor en todo lo que me proponga, pero no para como vanagloria mía, sino como para que el nombre de Dios sea exaltado. Yo decía como en la universidad ahorita me va súper bien, tengo buenas notas y todo, y yo digo como en realidad veo la restauración de parte de Dios, a pesar de pronto de que hubo un dictamen de que no era como lo que yo creía. Y sí, le sirves al Señor, y o sea, es como las cosas buenas que dice la palabra es nuestra verdad, y es la que tenemos que aceptar. Sí, yo quisiera aquí hacer como un comentario adicional. No es que la palabra es nuestra verdad, como si existiera otra, sino que la palabra es la verdad. Y de pronto, bueno, si alguno de nuestros amigos que está escuchando este podcast de pronto no entiende por qué nosotros nos la jugamos completamente por lo que dice la Biblia y no por lo que dice cualquier otro lugar, es porque, y en otra oportunidad podemos entrar más en las profundidades teológicas del asunto, pero la esencia es que la Biblia es la palabra de Dios, y entre los muchos atributos de Dios hay dos que hacen que su palabra sea la verdad. El primero es que Dios conoce todas las cosas, es omnisciente, el pasado, el presente, el futuro, lo que está pasando en la galaxia más remota del universo y lo que está pasando en el interior de mi corazón, todas las cosas están expuestas delante de Él. Y la segunda es que Dios es moralmente perfecto, Él no miente. Entonces Dios tiene todo el conocimiento que se puede obtener y no miente intencionalmente. Entonces yo sé que lo que Él dice es verdad en todo momento, en todas las situaciones. Entonces por eso nosotros como cristianos no la jugamos siempre por la palabra de Dios, y no es que sea como porque nos gusta, sino porque en verdad es la verdad. No una verdad, sino la verdad. Sí, y mira que me acuerdo de lo que dice la Biblia en Romanos 12:2. Ese es un verso muy popular, ¿no? Pero dice, no os conforméis a lo que dice este siglo. Y ese conforméis en el original es como como de plastilina, o sea, de algo que toma forma. No tomen la forma de lo que dice este mundo, pero dice, más bien dejen que Dios les transforme su entendimiento. Y es tremendo, porque cuando nos acercamos a la verdad de la palabra de Dios, a la verdad de lo que dice Dios de nosotros, del diseño original de Dios para nosotros, entonces nuestra mente, nuestro cerebro empieza a tomar la forma, y ya no afecta tanto lo que dicen los demás, sino que tiene más importancia la verdad de lo que dice Dios. Y es impresionante, porque uno prácticamente como que tiene que reeducar a su cerebro. Es interesante que aquí habla de algo que se modela, que se moldea como plastilina. Y ahora la neurociencia habla de eso, de que el cerebro tiene una plasticidad, y tú puedes cambiar lo que otros han dicho, lo que tú has aceptado. Tal vez alguien se burló de ti, alguien habló mal de ti, y tú creíste y tomaste eso como tu verdad. Pero cuando tú vas a la Biblia, y Dios dice como tú eres perfecto, tú eres hechura mía. Si tienes errores, si la has fallado, bueno, puedes venir a la verdad y reformar eso que dijeron de ti, eso con lo que te ataron, eso con lo que te maldijeron, y cómo la sangre de Jesús transforma. Y es interesante porque la cruz es eso. Tú dejas, ok, sí, soy un mentiroso, uso mi lengua para mal, he atacado a otros, he dicho, porque ahorita vamos como para concluir también a hablar un poquito de eso, pero lo que me han dicho, cuando yo lo llevo a la cruz, yo recibo la verdad. Y mi mente, de verdad, cuando tiene muy clara esa verdad, dice que se renueva el entendimiento para entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si yo camino y mi mente está llena de esa verdad de la voluntad de Dios, ay, usted tiene que hacer esto por ser hijo de pastor. Señor, tu verdad dice que tienes un propósito para mí, y será en tu tiempo. Ay, se tiene que casar. Ok, me afectó esta palabra, pero que dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Usted es muy fea, eso a mí me pasaba, ¿no? Pero me acuerdo que cuando yo hablaba, o sea, yo me veía al espejo, soy muy fea, no sé qué. No, la Biblia dice que yo soy hecha imagen y semejanza de Dios. Dios no puede ser feo, entonces yo no voy a ser fea. Y como la verdad te renueva el entendimiento y transforma lo que tú has aceptado como verdad, y
caminas en esa verdad y en ese intercambio de la cruz, donde yo dejo la maldición que dijeron sobre mí y recibo la bendición que dice Dios sobre mí. Y amor, de pronto para concluir, ¿cómo también nos evaluamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Y de pronto he normalizado esto, la burla, el chisme. Sí, bueno, de hecho ahorita que estábamos hablando, yo recordé una vez, estaba hablando con unas personas y les digo, es muy fácil caer en esto, y empezamos a hablar de otra persona, cosas no tan lindas, que no estaba en ese lugar. Pero a diferencia de todas las veces que uno se sienta a hablar mal de otras personas, por alguna razón había algún dispositivo que estaba grabando, así como que llegó a Google, Alexa nos vendió, y la grabación llegó a la persona, no sé cómo. Y obviamente primero llegó la indignación de... Uy, sí, una vez yo también no sé, algo así. Claro, llega la indignación de Dios mío, yo no puedo hablar en ninguna parte porque... Pero pues esa indignación me duró 30 segundos porque después, por la misericordia de Dios, fui consciente de la realidad. O sea, el problema no es que ella haya escuchado la grabación, el problema es que yo haya dicho lo que dije. Y en la palabra del Señor Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, claro, yo me di cuenta, yo estaba hablando mal de esta persona porque hay algo terriblemente dañado en mi interior. Y claro, cuando yo soy víctima de algo, cuando hablan mal de mí, yo siento todo ese dolor, pero tampoco soy consciente que es muy fácil caer en lo mismo. Es muy fácil que yo con mis palabras pueda herir y lastimar a otras personas, y seguramente, pues bueno, acá las personas que comenzaron y empezaron a hablar de ustedes quizás ni siquiera nunca se enteraron de todo lo que causó, y muchas veces nosotros tampoco somos conscientes de cómo un comentario, un chiste malo puede hacer tanto daño a las demás personas. Entonces también es entender que, claro, nosotros... yo tengo que cuidar mis palabras. Exacto. Muy prudentes con lo que decimos precisamente por eso, porque pues fuimos víctimas del incendio, pero también podemos prenderlo en cualquier otro lugar con mucha facilidad. Sí, y de hecho pasa mucho que cuando estamos teniendo emociones, por ejemplo, piensen, tengo mucha piedra por algo que está saliendo de tu boca. Entonces, si tú en enojo dices cosas feas, es porque tu corazón tiene cosas que resolver. Si tu voz interior, tal vez tú no lo dices audiblemente, aunque de hecho cuando Juan y yo estábamos saliendo, por causa de todos esos problemas, yo tenía autoestima y eso, y yo decía, es que yo soy muy tonta, siempre hago mal las cosas. Y un día Juan estaba tan fastidiado que yo hablara mal de mí y me dice, yo te quiero pedir un favor, ¿puedes dejar de insultarte? Y eso a mí me impactó mucho, porque a veces uno tiene tantas cosas que resolver en la identidad que de verdad ya pasa a las palabras. Pero también pasa como eso, como, tú siempre tan impuntual, cosas de ese estilo. Sí. Y uno no se da cuenta que tiene que resolver cosas en el corazón. El que se está burlando de otros o el que se hace parte de una conversación de pronto quiere ser aceptado, y por eso, aunque no quiera hablar mal de alguien, no quiera ser chismoso, se termina involucrando en una conversación que no está bien. Cuando estás triste, cómo reaccionas. O sea, creo que es importante también uno darse cuenta que las palabras que salen de nosotros reflejan el corazón. Y como que empecemos a crear una nueva cultura de yo voy a hablar solo palabras que edifiquen a los demás, no me voy a hacer parte de burlas, no voy a hacerme parte de chismes. Y hay un tip que nuestro pastor siempre nos ha dado: si no edifica, si no consuela, no lo digo. Si es queja, si es chisme, o sea, no tengo para qué decir, o sea, y que nos establezcamos ese principio: si no edifica, si no consuela, no tengo por qué decirlo, ni hacia mí ni hacia otros. De pronto, Kate, un consejo para cuidar las palabras. Digamos que con lo que hablaba la pastora, a mí me alcanzaron a preguntar, bueno, ¿y tú todavía te hablas con esta persona? Y para mí fue como, primero, ¿porque sabes? Y segundo, ¿por qué no podría hablar con esta persona? ¿Sí? Entonces, digamos que hay cosas que no tienen que saberlo todo. Sí, o sea, a veces como que si se enteran de algo, rumores o algo, pues ¿cuál es la necesidad de pronto de querer saber qué pasó o por qué? Entonces como que también guardarse en eso, decir, bueno, ¿por qué quiero saber esto? O sea, ¿sí?
Esa podría ser. Y como no opines tampoco, sí, o sea, en lo que no Si no tienes que sabes ver. todo el trasfondo, no es necesario. Y a veces de preguntar verdad ni opinar. opinar. Exacto. Un tip, no opines. No opines. Mejor no. Juanfe, un tip, un consejo. Pastora, yo creo que hablar palabras de vida, como en serio, que las personas que estén al lado tuyo, tú puedas en serio transmitir el amor de Cristo. Porque como yo les compartía, yo pude ver el amor de Cristo en mis padres, en mis líderes y en mis pastores. Porque ellos literal cambiaron mi identidad, obviamente Cristo, pero por medio de ellos fueron instrumentos de gracia para mi vida. Ellos me dijeron, yo me acuerdo el pastor Lau me dijo, Juanfe, tú no eres así. Entonces yo le decía como pastor, pero yo la he embarrado mucho, en serio, yo no merezco. Y él me decía, Juanfe, no. Y yo me acuerdo cuando estuve en Ecuador, el pastor Abelardo fue muy chévere porque él me dijo como, bueno, quiero conocer, ¿por qué estás acá? ¿Por qué te vas a restaurar acá? Y yo, pastor, le comencé a contar un poco como lo que había pasado. Y él me dijo, Juanfe, ese ya no es tu nombre. Ese ya es una parte de tu pasado. Ahora comienzas una nueva historia. Y entonces parte de esa misma restauración que yo vi es como en serio uno ser consciente de que las personas de al lado no pueden estar pasando miles de cosas. Pronto en el área familiar, de pronto en sus estudios, de pronto en su área ministerial, en sus sentimientos, con su familia. Pueden estar pasando miles de cosas. Y la respuesta de nosotros, ¿cómo lo vamos a bendecir? ¿Cómo vamos a hacer esos canales de gracia para ellos? Porque si en realidad vienen a la iglesia o van a una célula y solo es burla, solo es decir, ay no, como la pastora decía, llegas tarde, no sé, no eres tan bueno en el ministerio. Y cuando nosotros decimos ese tipo de cosas, pues en realidad esa persona, ¿para qué va a decir como en realidad ellos son seguidores de Cristo o eso lo encuentro en cualquier lugar de mi vida? Entonces yo siento que es como ser en serio como transmisores de vida, de en serio uno decir como si Cristo vive en mí, Jesús ¿qué haría? Yo siempre me preguntaba eso y es como Jesús estaría en tal lugar, Jesús diría tal cosa, Jesús tendría tales amigos, Jesús hablaría de tal manera. Si yo sé que Cristo vive en mí, yo estoy seguro que Jesús no diría eso. Yo estoy seguro de que Jesús vería a alguien caer y él no sería de los que hablan mal en la iglesia y hacen plancitos en McDonald's después de la iglesia y no me invitan. Pero ya los perdonas. Exacto, ya los perdonan, donde quiera que estén. No, pero digo, como en serio Jesús se acercaría, lo restauraría y le diría como en serio, hay mucho amor para ti. Y le daría la verdad. Exacto. O sea, yo creo que el tip que yo dejaría es conoce la verdad. Esa verdad es lo que va a hacer que tú no creas las mentiras de otros, pero también te va a guardar de no hablar mentiras, de no hablar burla, de no dañar a nadie y dar palabras de vida. O sea, creo que lo que puede resumir el tema del cuidado de la lengua es que conozcamos la verdad. Eso nos va a librar de que una palabra nos afecte, de decir palabras incorrectas, pero también nos va a ayudar a dar palabras de vida. Sí, yo pienso que para concluir, también pienso que es muy importante, la segunda gran conclusión que podemos tener del día de hoy es que nosotros tenemos que entender que la iglesia no es un club de santos. A veces tenemos esa percepción en nuestras cabezas. De pronto deberíamos ver más la iglesia como un centro de rehabilitación en el que todos llegamos con necesidades y el hecho de habernos convertido, haber aceptado el mensaje del evangelio, no nos hace santos automáticamente. Entonces yo, por ejemplo, lo que le pasaba a Juan fue que las personas empezaron a hacerlo a un lado y hablar mal de él a sus espaldas y muchas veces nosotros lo hacemos y no entendemos que nosotros tenemos una parte, como decía él, ¿qué haría Jesús? Y entonces Jesús, en lugar, eso era lo que hacían los fariseos, hablar mal de las personas y apartarse de los pecadores por pecadores, pero lo que hacía el Señor era ir a donde ellos estaban, darles la mano y levantarlos. Y nosotros como iglesia, cuando vemos a un compañero, un amigo, a un consiervo que está en malos pasos, en lugar de empezar a hablar mal de él y aislarlo de nosotros porque somos demasiado santos para que te nos acerques y nos contagies, es como ir a donde está y darte la mano, que es lo que contaba que su líder y que su pastor hicieron y fueron hasta el cine donde estaba, le dieron la mano y lo ayudaron a levantar. Entonces nosotros también como iglesia tenemos la responsabilidad y la posibilidad de ayudar y de levantar al que está caído, porque para eso estamos. Así sí, como decía el Señor, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra y pues es fácil hablar de las otras personas, pero lo que tenemos que hacer es ayudarlos a restaurar, que nuestras palabras sean para levantar al que está caído. Entonces, bueno, por el momento... Yo quiero dejarles un reto.
yo quiero dejarles un reto a todos los que escuchan el podcast, y es: proponte esta semana no quejarte, no hacerte parte, y esta semana, pero que te dure por siempre, ¿no? Así que me estoy pero contando, lo que pasa pongo el es que uno cronómetro tiene ya. que empezar con intencionalidad. Claro. Entonces proponte esta semana en identificar si tú te hablas feo a ti mismo, por ejemplo. Identificar si tú eres de cierta manera por palabras que te dijeron, pero también de no quejarte, no hacerte parte de chismes, y de pronto identifica si a tu alrededor hay alguien que necesite palabras de vida. Y ve esta semana y ayuda a alguien que necesita una palabra de aliento, una palabra de verdad, la palabra del evangelio. Y qué mejor uso para nuestra lengua que no, si no es hablar la verdad, hablar las buenas nuevas del evangelio. Entonces esta semana ahí escriben los comentarios, si te sumas, si te unes a este reto y te propones usar tu lengua para bendición, usar tu boca para salvación de otros, y que tú lo vas a aplicar para tu propia vida, que tus palabras para ti mismo van a ser de amor, de verdad y de lo que Jesús dice para ti. Bueno, y si te identificaste con este tema, de pronto también estás experimentando algo parecido que lo que nuestros invitados compartieron, necesitas ayuda, y escanea este código que aparece en pantalla y escríbenos, cuéntanos, vamos a estar pendientes de ti, queremos ayudarte, queremos servirte, y queremos que así como ellos y bueno, cada uno de nosotros, la verdad, porque todos hemos pasado por lo mismo, alguien nos dio la mano, recibimos ayuda y podemos contar ahorita la historia sin dolor, que tú también puedas ser levantado. Queremos darte la mano y ayudarte. Entonces aquí está el código, escríbenos y estamos para servirte. Y por supuesto, comparte este episodio si conoces a alguien que le podría ser de ayuda, de edificación y de bendición, y también está conectado con nosotros para nuestro siguiente episodio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chao.